Gloria, gloria, gloria a Dios. Espero que se oiga bien. Estamos haciendo todo aquel que está por ahí. Por favor, si me puede decir si se escucha bien. Voy a ver si veo por aquí. Trato de ver. Trato de hacer una prueba de audio. Estoy usando este dispositivo. No sé si se escucha como tiene que escucharse. Gloria, 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 gloria a Dios. Uh-huh. Estoy haciendo una prueba de audio. No sé. No, trato de ver por aquí los comentarios. Y se me están siendo casi imposibles. Se escucha bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí los veo. Amén, 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 ahora sí los veo. Pues gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los que están por ahí. Saludos, amén, desde aquí, desde Puerto Rico, los que nos ven en Puerto Rico, desde Isabela, buenas tardes ya, las 12 del día. Y queremos contestar esto a la luz de la palabra. Sé que es un tema controversial, pero lo hacemos con la intención de orientar. Primero, queremos dejar saber muy claro que esto es para educarnos conforme a qué dice las escrituras. Y es bueno, aunque todos, la mayoría que estamos aquí, sabemos que esa no es la intención, ¿verdad? Que mucha gente no conoce la verdadera intención. Nuestra intención es poder aportar nuestro grano de arena al tema conforme a la perspectiva bíblica. Y la pregunta que estamos tratando en esta tarde es si el reggaetón o el trap cristiano es adoración o imitación del mundo. Nosotros podemos mirar o observar este asunto desde cuatro perspectivas o de cuatro argumentos que se argumentan. El argumento cultural, el argumento generacional, el argumento rítmico y el argumento bíblico. Puede haber más argumentos, podemos argumentar argumentos científicos, pero creo que de estos cuatro quizás te voy a tocar tres. En el futuro pues lo haremos un poquito más elaborado. Si usted está conectado por ahí, por favor comparte este video. Todo el que está por ahí conectado, si quiere compartirlo y desea, así lo puede hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Comparte este video con alguien para que sea edificación a sus vidas. Gloria al nombre del Señor. No veo sus comentarios inmediatos, ya que utilizando otro método, pero ahí vamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos los que se unen por ahí. Podemos ver que por aquí Dios me les bendiga a todos los ministerios, hermanos, pastores, evangelistas, misioneros, que se pueden estar uniendo en este video. Solamente le pido un favor, si usted está por ahí conectado, comparte este video con alguien. Nunca hemos sido tan insistentes, pero creo que es un tema que la iglesia debe escuchar en este tiempo que estamos viviendo. Creo que voy a comenzar este video acerca del argumento cultural, ya que es lamentable, ¿verdad? Muchas personas pues argumentan el asunto de la cultura. Lo que es la misionología, cuando uno hace misiones, pues enseñan a uno lo que son las misiones transculturales. Pero hay un aspecto que la Biblia también habla con respecto a la cultura. Y es cuando Jesucristo, en Marcos capítulo 7, verso 13, cuando dice, invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones, habéis transmitido muchas cosas así semejantes a esto. Importante que cuando hablamos de asunto del argumento cultural, muchas veces se quiere encajar el evangelio, y escuche bien, porque cuando Cristo viene a predicar, predica acerca del evangelio del reino. Y aunque hay un sector de la iglesia, especialmente el sector neopentecostalismo, que ha distorsionado lo que es el reino de Dios, amén, y confunden el reino espiritual que Cristo vino a establecer en los corazones del hombre con el reino milenial escatológico. Por tanto, queremos aclarar que cuando Cristo habla el evangelio del reino, lo que está hablando es acerca del sistema de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que no hay griego ni judío,
que nuestra identidad está en Cristo. Obviamente yo sigo siendo puertorriqueño, usted sigue siendo, no sé de qué nacionalidad nos está leyendo, de su país, pero es importante entender cuál es la perspectiva bíblica que Cristo argumenta en contra de los argumentos culturales. Y el argumento es el siguiente: todo aspecto cultural que invalida la palabra del Señor, por ejemplo, hay un aspecto cultural en nuestras culturas que han sido conquistadas por los españoles, y es una cultura que se inclina al catolicismo y al paganismo y toda esta cosa. Entonces, ahí sí hay fiestas patronales que se celebran una vez al año en el pueblo, donde ponen ciertas máquinas, y eso es una fiesta dedicada al patrón del pueblo. Por tanto, ese aspecto cultural que invalida la palabra del Señor es un aspecto que, como yo siendo puertorriqueño, lo tengo que descartar, porque invalida la palabra del Señor, porque me lleva a rendirle culto a los ídolos. Por tanto, decir que la música es un aspecto cultural y encajarlo, por ejemplo, en este caso, yo creo que aunque el reggaetón y todo este movimiento ha nacido en el Caribe, entre Puerto Rico y Panamá y República Dominicana, lo que se conoció primeramente como fue el underground, ese movimiento, y después se formó el reggaetón, el rap y el reggaetón. Y le voy a poner un video para que expresa muy bien el origen de esto, y ya mismo lo vamos a poner. Cuando ese aspecto cultural choca con el evangelio del reino, que es el evangelio contracultura, que es contracultura, que nuestra identidad está en Cristo Jesús, todos los aspectos culturales que yo vivo, que pueden afectar lo que va en contra de la palabra de Dios, yo tengo que descartarlo automáticamente, y eso es una realidad bíblica. El que lo quiere ignorar, el que lo ignore. Pero, número uno, el argumento cultural pues no encaja en contra de este asunto, de esto, porque realmente yo diría que es un aspecto que invalida la palabra del Señor. Lo vamos a ver al final, porque al final vamos a ver el argumento bíblico. Entonces estamos dando argumento cultural. Todo aquello que invalide la palabra del Señor debe ser descartado, aunque pertenezca a nuestra cultura, porque nuestra identidad está en Cristo. Por tanto, el cristiano no hay cristianos merengueros, no hay cristianos salseros, no hay cristianos reggaetoneros, no hay cristianos traperos, porque nuestra identidad no la da el género musical, nuestra identidad la da Cristo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movimiento y ese tipo de identidad que quieren suplantar la identidad de Cristo céntrica, que es impartida a través de la palabra, sustituirla por un género musical, pues algo contraproducente y es contra algo antibíblico. Yo voy a poner este pequeño video, no sé si cuando hago la transición del video se va a escuchar el audio, pero preste la atención a este video que vamos a poner en breve. Hay una breve, no pude editarlo, tiene una breve introducción y luego, pero no es muy largo, dura algunos 5 minutos, para ver esta persona cómo explica el origen de esta música. ¿Qué pasa? Es lamentable, ¿verdad?
Es lamentable, ¿verdad? Gloria, tengo problemas con el video ahí, no se escucha, pero errores técnicos que vamos a ver cómo lo resolvemos en estos momentos. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí en vivo. Es lamentable, ¿verdad? Gloria, tengo problemas con el video ahí, no se escucha, pero errores técnicos que vamos a ver cómo lo resolvemos. Ok, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a poner el enlace del video, el enlace del video a lo último el último del programa. Amén, lo ponemos entonces. Amén, ahí lo que explica es el asunto del origen. Lo vamos a poner un enlace con el favor del Señor, que te va a tirar a YouTube, o lo ponemos directamente abajo de la página, si nos permite, más adelante. Por tanto, el argumento cultural, porque era descartado, es algo contrabíblico, y ahorita vamos a expresar ese aspecto. O sea, el segundo argumento que quiero tocar es el argumento generacional. Por ejemplo, hay un movimiento dentro de la iglesia que dice y afirma que como la generación ha cambiado, pues entonces la iglesia tiene que acomodarse a la corriente de esta generación. La palabra generación significa de una sola clase. Eso es lo que significa generación, de una sola clase, ¿verdad? Y podemos ahí argumentar, obviamente las generaciones tienen sus características, tienen sus rasgos y diferencias, según los sociólogos. Comienzan para allá, se remontan, podemos hablar de los baby boomers, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados regresaron a casa, se llaman los baby boomers porque todo el mundo comenzó a tener hijos. Esa es la generación, por ejemplo, de nuestros padres. Pues después pasa la generación X, la generación Y, la generación Z, la generación de los millennials, y así sucesivamente. Cada generación va marcada es marcada por lo que le rodea a su alrededor. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, cuando hablamos del aspecto de generacional, y obviamente que hay un aspecto generacional, pero hay un aspecto de que nosotros no podemos negar que las mismas tentaciones que sufrimos nosotros como jóvenes son las mismas tentaciones que sufren ellos en el presente. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa que simplemente hay tres áreas básicas en las cuales el hombre es tentado: los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y la Biblia resume todo lo que está pasando en una palabra que se llama mundo, que la palabra mundo es cosmos, que es un sistema. Por tanto, si el aspecto fuera generacional, entonces la Biblia solamente se hubiese quedado o aplicada o era eficaz para aquella generación pegada cuando se compuso las escrituras. Pero la Biblia trasciende los tiempos y trasciende la generación, porque la Biblia es palabra de Dios y todo lo que fue escrito para vuestra enseñanza. Por tanto, querer sustituir o querer modificar los aspectos doctrinales fundamentales de las escrituras por el aspecto generacional es un error que lamentablemente muchos cometen, y lo que están cometiendo simple y llanamente es acomodando el evangelio al sistema del mundo. Por tanto, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos acerca del evangelio, tiene que haber una renovación de vuestro entendimiento, produce una regeneración, y todos los deseos que antes estaban en vuestra ignorancia, tenemos que someterlos ahora a lo que son los preceptos bíblicos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando hablamos del aspecto generacional, hablamos de un aspecto que el evangelio hoy en día se quiere acomodar a esta generación. Entonces, eso trae un problema, porque entonces estamos invalidando el poder que tiene el evangelio, invalidando lo que es el poder de la palabra, y lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo es el que pone convicción de justicia, juicio y pecado. A su nombre sea la gloria. Por tanto, nosotros podemos entender en este aspecto bien fundamental que el evangelio de Jesucristo, aleluya, como hoy en día, hace poco escribí algo, y es lamentable que hoy en día la gente no se mueve bajo los principios bíblicos, sino bajo aquello que la gente piensa que es bueno. Cuando usted analiza las escrituras y ve que Dios creó los cielos y la tierra, dice que todo era bueno. Ese bueno de Dios significa que conforme a la voluntad de Dios, pero cuando la serpiente tienta a Eva, Eva dice que era árbol bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Por eso es que el bueno del hombre no es lo bueno de Dios, porque lo bueno de Dios tiene que ver con la perfecta voluntad de Dios.
y el bueno de los hombres tiene que ver con satisfacer sus pasiones y deseos. Por tanto, muchas veces nosotros entramos en algo que se llama el pragmatismo. Por ejemplo, en el caso de este fin de semana que se llevó aquí en Puerto Rico un concierto, amén, en el Coliseo de Puerto Rico, un domingo. Antes los domingos era para la iglesia, pero ahora casualmente los domingos son para conciertos. Entonces la gente dice, no, eso fue de Dios porque las almas se convirtieron. Y una de las cosas que hace la herejía y hace la apostasía es distorsionar los principios bíblicos. Muchas filosofías y corrientes de pensamiento del mundo están compuestas de filosofía, aunque usted no sepa el nombre ni la definición de ciertas filosofías que se mueven. Por ejemplo, está el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una tendencia idealista. Amén. Usted puede ser realista o idealista. Eso es otro tema. Reaccionaría, o sea, esta filosofía burguesa moderna que niega el carácter objetivo de la verdad y afirma que el valor de una teoría científica se determina no por el grado que ella refleje concretamente a la realidad, sino por la utilidad o ventaja que dicha teoría comporta en tal o cual caso concreto. Por tanto, en palabras sencillas, la filosofía pragmática dice, si funciona, tiene que ser de Dios. Entonces, nosotros también tenemos que preguntarnos, por ejemplo, como cuando el siervo G. Ávila, hay que mencionarlo, ¿por qué? Porque esta es la única generación que es una generación rebelde y contumaz que no quiere seguir el ejemplo de nuestro antepasado. Nosotros estamos aquí porque hubieron los antepasados que fundaron el fundamento para nosotros poder seguir predicando este evangelio. Cuando esta isla estaba llena de brujos, de hechiceros, de santeros, hubieron gente que hicieron vallado y abrieron surco para que la expansión del evangelio de Jesucristo se viera en este país y alrededor del mundo. Nosotros tenemos que honrar, pero nosotros somos los únicos que deshonramos nuestros pasados. Pregúntale a un adventista a ver si deshonra a Elena White. Pregúntele a un testigo de Jehová a ver si deshonra a Russell. Pregúntele a un mormón a ver si deshonra a John Smith. Que la evidencia del error y la herejía están ahí presentes, que hasta profecías dijeron que no se cumplieron, pero ellos honran a sus antepasados. Entonces, nosotros somos la única generación que miramos para atrás y dijimos, no, la generación de antes estaba mala, la generación de antes era maltratada. Yo les quiero preguntar algo, ¿por qué si la generación de antes era tan maltratante o que no sabían o no tienen conocimiento, no tenían letra, que si no tienen educación, por qué hoy en día tenemos y estamos gozando de emisoras? Porque Puerto Rico es el país que tiene más emisoras cristianas por millas cuadradas que en todas partes del mundo. Porque tenemos este avance del evangelio. Si ellos lo hicieron mal, ¿por qué estamos gozando hoy de la expansión de este evangelio? O sea, algo tuvieron que hacer bien. Pero estamos ante una generación que cuando usted predica, habla o enseña, ellos lo contradicen o se rebelan simplemente porque no encaja dentro de lo que es del concepto que ellos tienen de algo que es bueno. O sea, eso es el pragmatismo. Lo mismo que Eva. Eva dio árbol bueno para alcanzar sabiduría. Eva no estaba pensando que iba a violentar los principios bíblicos. Ella se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo. Entonces, vemos conciertos que hoy en día supuestamente se convierten las almas, pero cuando hablamos de las campañas de Gigi, todo el mundo sabe que G. Ávila no iba a un pueblo, a una nación, si no se reunían todos los pastores. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos conciertos auspiciados, Cero Iglesia. Campañas auspiciadas por Cero Iglesia. Ahora la auspicia que si el producto tal, el producto cual, que si el productor cual. Antes las actividades estaban auspiciadas por la iglesia, respaldada por un pastor. Hoy en día existe el espíritu del llanero solitario, donde cada cual hace las cosas como a ellos le convienen, porque realmente no queremos que las almas se salven. Hay mucha gente que están detrás de la economía y otros están detrás de las almas. Entonces, no es cuestión que las almas, o que usted vea que las almas ahora lloran, porque las lágrimas en un altar no son sinónimos de arrepentimiento, porque el remordimiento actúa igual que un arrepentimiento. Lo que nosotros nos dice que hubo un verdadero arrepentimiento son los frutos y el discipulado que se le da a esa vida para llevar a las aguas bautismales, como la gran comisión lo dice. La Biblia dice ir y predicar este evangelio a toda criatura. La Biblia no dice ir y cantar este evangelio. Entonces,
Hoy vemos una sustitución de la predicación de la palabra por estilos musicales porque los han convertido, amén, en la estrategia máxima para alcanzar las vidas porque nos estamos acomodando, amén, en algo, nos estamos acomodando a los preceptos de este mundo, gloria al nombre de Jesucristo, que determinan y dictan qué es lo que la iglesia hace. Por tanto, mire, vemos un aposento alto que cuando cae el estruendo del Espíritu, el mundo corre a ver qué está pasando en el aposento. O sea, y eso que pasó en el aposento afectó inmediatamente lo que estaba pasando a su alrededor, y luego dice que hasta los confines de la tierra. Ahora, tenemos que aceptar que el rap y el trap existen porque existen en el mundo. Si no hubiesen existido en el mundo, en la iglesia no hubiesen existido. Cuando nosotros hablamos acerca de la predicación, hablamos de la proclamación de las verdades bíblicas. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15, porque la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para exhortar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué habla? De la palabra. ¿Cuál es la herramienta de la predicación? La palabra. La palabra es la que exhorta, la que reprende. Un culto colectivo en una congregación se compone de cánticos y se compone de adoración y se compone de predicación. Pero hoy en día hay muchos lugares que cantan 3 horas y 15 minutos de palabra, porque esa es la tendencia de hoy, porque tenemos una generación que no quiere escuchar profundidades bíblicas y no quiere fundamentarse ni recibir discipulado para crecer. ¿Por qué? Porque hoy en día, como yo enseñaba anoche en mi iglesia, que me topé con una afirmación o una frase de A.W. Tozer que decía: hablar de un Salvador que no es hablar de un Salvador que no es Señor es hablar de otro Mesías distinto al Señor Jesucristo. En forma de dividir los oficios de Jesucristo ha sido considerado como una herejía evangélica. El problema es que estamos presentando a Cristo como el Salvador, pero no lo estamos presentando como el Señor y dueño de la obra. Y cuando estaba leyendo el estudio, por ejemplo, cuando lee las escrituras en Tito 1:4, dice: a ti, verdadero hijo común en la fe, gracia, misericordia y paz del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:2, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, todos estos textos bíblicos siempre ponen al Señor adelante antes de presentarte al Salvador. Pero hoy en día se presenta el Salvador, y cuando queremos enseñarle a esa gente que hay un Señor, que nos debemos a Él, que nos debemos sometimiento, que nos debemos rendir al Señor y a los principios bíblicos que Él demanda, porque Él es el dueño de la obra. Amén. Tenemos gente que se ofrecen a la resistencia. Entonces, como vienen del mundo arrastrando todo lo que a ellos tienen, porque hoy en día se le llama talento a cualquier cosa, y la gente viene del mundo y quieren implementar lo que traen del mundo, lo quieren implementar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que depende más de los talentos que de los dones. Los talentos son innatos y pertenecen al mundo de la naturaleza, o sea, humano. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, los dones del Espíritu hablamos de que son impartidos en el nuevo nacimiento o cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Esos dones Dios nos da, y también podemos pedir dones que edifican al cuerpo de Cristo. Los talentos usted se los dedica al Señor como una ofrenda, amén. Pero la gente le quieren llamar talento a lo que no es talento, y les quieren llamar adoración a lo que no es adoración. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que está ocurriendo en la iglesia? Que vienen gente, no pasan un discipulado, no se congregan, usted no sabe quién es el pastor, y vienen rápido como si Dios necesitaría de ellos, porque Dios no necesita ni de mí ni de ti. Nosotros estamos aquí porque nosotros necesitamos de Dios.
Hace poco estaba predicando en la iglesia de Antioquía y cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía, que es la primera iglesia que se está formando gentil, Bernabé llama al apóstol Pablo y Pablo llevaba 8 años porque en Jerusalén no le estaban haciendo caso y es un proceso de Dios. Luego en Antioquía es la iglesia que reconoce y que lanza el ministerio del apóstol Pablo. Luego de 8 años, Pablo estuvo en el desierto 3 años para recibir el evangelio. Entonces tenemos gente que todavía apestan a pecado, todavía tienen costumbres del mundo, pensamientos del mundo, y cuando escuchan la enseñanza, que la enseñanza de la predicación exhorta, que es animal, también corrige, porque nosotros no podemos quitar de la predicación o la enseñanza la corrección, porque es la que nos va moldeando a la imagen y semejanza del Señor. Es lo que va quitando los excesos en nosotros y lo que nos va moldeando a imagen y semejanza del Señor. Pero hay un evangelio adulterado, hay un evangelio pervertido, hay un evangelio que ha sido editado y acomodado a los preceptos del mundo para vivir un evangelio según San yo. Y anoche yo le decía a la iglesia, cuando usted analiza el Antiguo Testamento y usted ve que hay muchos, no hay solamente un Baal, hay muchos Baales con diferentes apellidos. Y era que cada región edificaba su propio Baal conforme a su propia concupiscencia. Pasa lo mismo hoy, cada cual fabrica su propio Dios. Cada cual fabrica su propia Biblia, como aquel personaje para allá de la antigüedad, llamado Marción, que dijo, no, que la Biblia pues tenemos que quitar al Dios del juicio, porque eso no es compatible con el Dios de la Biblia. Hay que predicar solamente del Dios del amor. Y mire, hay gente que lo siguieron, claro, porque aquí hay para todo el mundo. Hasta la apostasía arrastra multitudes. Por eso que el remanente de la iglesia será un remanente fiel. Ahora tenemos un evangelio acomodado y una sana doctrina que está doblegándose ante las demandas de los que vienen del mundo, porque ahora los neófitos son los que dicen y ponen las pautas cómo es que se lleva las cosas en el evangelio de Jesucristo, y esta la encajonamos y esta la tiramos al zafacón, porque ya no queremos escuchar principios bíblicos, y ahora todo intento de corrección y todo intento de educación y todo intento de denunciar lo que está mal, porque aquí no estamos haciendo nada diferente que lo que hacía el apóstol Pablo, que dijo, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Aquí no estamos haciendo nada diferente que lo hicieron los padres de la iglesia posapostólica del segundo siglo, Irineo, Policarpo, Justino Martín. Toda esta gente se dedicaron con todas sus fuerzas a defender los principios del evangelio. Pero hoy aquel que intenta decir, mire, espérate, lo que usted está haciendo no va conforme a la Biblia. Entonces, como hay una mente carnal que no ha sido renovada y no ha sido ajustada a los principios bíblicos y ha sido educada por el libertinaje y la apostasía, lo tachan de religiosidad y lo tachan de odio, lo tachan de rencor. Mire, mi hermano, yo entiendo que toda esta tendencia yo no la voy a acabar ni la pretendo frenar, porque son cumplimientos del fin. Y dicho sea de paso, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo simplemente hablo, no estoy detrás de multitudes, no estoy detrás de los likes, no estoy detrás de los views. No me interesa eso. Si hay una persona que yo puedo educar conforme a las escrituras y abrirle el entendimiento, como tenemos cientos de testimonios, que hay personas que han salido del error y han pasado de un estado, porque la Biblia dice que a los que dudan, convéncelo, porque aún dentro de la iglesia, la epístola de Judas dice que hay gente que están dudando y hay unos que los arrebate del fuego, que aún están dentro de la iglesia, se están perdiendo, como el mensaje de las 7 iglesias. A 5 iglesias Cristo le dijo arrepiéntete, y estaban rindiéndole culto al Señor. Entonces ahí vamos a los argumentos bíblicos, Tenemos ¿qué es adoración? Vamos a ver qué es adoración. Cuando nosotros hablamos de la palabra adoración, esa palabra adoración tiene aproximadamente 5 traducciones del griego. La palabra número 1 significa ser una actitud piadosa, y una actitud piadosa es una actitud
en pos de Dios, una actitud de reverencia. Por eso que la segunda palabra de adoración en el griego, que es la primera palabra, le voy al número Strong, que es el 2151. La segunda palabra adoración del griego, la palabra griega es 4352, que significa hacer reverencia, dar obediencia. Es la palabra con más frecuencia que se traduce como adoración. Es un acto de homenaje o de reverencia a Dios. También tenemos la palabra Strong 4576, que significa reverencia, acentuando el sentido de maravilla o devoción. También la palabra número 4, que es la palabra 4373, significa honrar religiosamente. Y quiero aquí dar un paréntesis, porque una de las cosas exitosas que hace la apostasía, las herejías y los falsos es cambiar el significado de las cosas que realmente significa para darle un nuevo significado. Ahora, ¿qué se ha dado la palabra religiosidad? La gente quiere asociar la religiosidad con lo que fueron los fariseos. Ahora, la palabra religión significa adoración. Búsquela, significa adoración. Y la Biblia habla de la verdadera religión, que la ata a una conducta. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es una fe práctica, es mucho más que filosofía, es práctica. Ahora, la palabra número 4 es la palabra Strong número 3000. Significa servicio, dar servicio, homenaje religioso. Ahora, cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana, Cristo le dice, mira, mi padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo le dice a esa mujer samaritana que le dijo segundos antes que a mí me enseñaron a adorar en este monte. Jesús le dijo, tú no sabes lo que es adoración. ¿Por qué? Porque estaba adorando a Dios con una mente mundana. ¿Por qué estaba adorando con una mente mundana? Porque no estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad. La palabra en verdad lo que asocia es que nuestra adoración vaya conforme a los requisitos bíblicos. Y con que nuestra conducta, o sea, habla del espíritu. Y los tales adoradores es necesario que le adoren porque Dios es espíritu. Ahora, cuando nosotros, trayendo un ejemplo y un paralelismo, cuando la Biblia dice que los armamentos no son carnales, sino poderosos en Dios, para la instrucción de fortaleza, que no militamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, está hablando que hablamos una guerra espiritual y mi carnalidad no puede en contra de las acechanzas de ese mundo espiritual. Eso se aplica al mundo, eso se aplica a la adoración. ¿Por qué adoración? Porque Dios es espíritu. Y los tales necesitamos que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios es espíritu y Dios no recibe nada que provenga de la carne, sino que tiene que ser algo espiritual. O sea, no es que usted se salga del cuerpo, sea un espíritu, por favor. Lo que está hablando es que tiene que nacer en el espíritu. Que el epicentro de la adoración sea espiritual. Entonces esa mujer le faltaba espiritualidad porque Cristo le dijo, tienes 5 maridos y el que tiene no es tuyo. Por tanto, estaba viviendo en una vida de pecado y la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación. El sacrificio de los impíos es abominación. Como hace un tiempo atrás también salió un video donde en una discoteca estaban cantando la canción de Dani Berrío, alaba a Dios, y todo el mundo con las botellas y ¿usted cree que Dios recibe esa alabanza y todo el mundo con las botellas de licor en las manos? Como si Dios, mire, cuando Pablo habla su mensaje en el Areópago al Dios no conocido, él dice, mire, aquí tenemos un Dios que no está esperando adoración como si necesitaba adoración de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de él y en respuesta, en gratitud, en obediencia y el efecto de la gracia produce una humillación delante de Dios. Entonces, tenemos como si Dios necesitara adoración. Dios no necesita adoración y no necesita, somos nosotros los que necesitamos del Señor. Ahora, cuando nos remontamos a esa historia bíblica y vamos a dar varios aspectos, Nabat y Abiú que ofrecieron a Dios fuego extraño, que obviamente usted conoce la historia, hicieron incienso a Jehová y la tipología y la aplicación de incienso es tipo de adoración. ¿Qué pasó? Cogieron fuego de donde no tienen que coger fuego y Jehová le dijo, mira, yo nunca les mandé a encender ese fuego. O sea, Dios no se mueve bajo las buenas intenciones. Dios se mueve
bajo su perfecta voluntad. Por eso que la adoración tiene que ser conforme a los requisitos de Jehová. Y en Romanos capítulo 12, un texto que a mí me fascina y me gusta, es un texto que dice Romanos capítulo 12, verso 1, dice: así por la misericordia, oh Dios, os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo, que vuestro culto raciona. La palabra culto significa adoración. 3 requisitos. Pablo lo toma la idea del Antiguo Testamento, donde hay un precedente. Hay un precedente, amén, en Malaquías. Y lo vamos a leer en Malaquías. Malaquías, ahora. En Malaquías, el capítulo 1, si no me equivoco, verso 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste mi altar pan inmundo, y que dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensaste que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Así, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y cuando usted mira el significado de lo inmundo, significa que le ofrecieron algo profano, que es contaminado, algo que pertenece al mundo. Y mire qué interesante, porque entonces ahí hablamos de otra terminología que se está colando, que es el secularismo dentro de la iglesia. ¿Y qué es el secularismo? El secularismo es que se propone el progreso humano sin tomar en cuenta la religión, o sea, la adoración o la teología. Su énfasis representa una postura contra el dominio y el control de la vida humana por las instituciones eclesiásticas. Y en el caso de la iglesia, es un rechazo a la autoridad de Dios. Por eso que se llama impiedad. La palabra impiedad es un rechazo y desafío a la ley de Dios. Ahora usted dirá: no, pastor, es que no hay ley. Pero ¿acaso usted no leyó lo que el apóstol Pablo dijo? Que él estaba bajo la ley de Cristo. Por tanto, la gracia hay una obediencia que, aunque seamos salvos, tenemos que obedecer las sagradas escrituras. ¿Y dónde dice eso, pastor? Pues mire, mi hermano, en primera de Corintios, capítulo 15. Su nombre sea la gloria. Dice: además os declaro, hermano, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Lo dice clarito. Pablo dice: el evangelio que anunciaste, el cual tú perseveras, si no obedece la palabra que os dijo, estás creyendo en vano. ¿Por qué? Porque el secularismo es la mente secular que está dentro de la casa del Señor, amén, que invalida los principios teológicos, invalida los principios bíblicos y forma un Dios a su estilo, que se acomode a su manera. Ahora, cuando hablamos de pan inmundo, estamos hablando de un pan profano. Por eso que la Biblia dice que los sacerdotes no enseñaron a mi pueblo a hacer diferencia entre lo inmundo y lo profano. Cuando la Biblia habla de ceguedad en el Antiguo Testamento, es una persona que no es capaz de ver. Aleluya. Obviamente. Por lo tanto, pertenece a una clase de baja condición, dice la palabra. Pero la aplicación del pensamiento Antiguo Testamento es que la palabra ciego en la Biblia es sinónimo de ignorancia. La ignorancia es atrevida. Dios no tendrá por inocente al culpable. Escúchelo bien. Por eso que usted tiene que educarse, le tiene que pedir a Dios. Por eso Dios estableció un principio de discipulado. Porque Dios ya Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia y manda a todo hombre que se arrepienta. Un arrepentimiento es un cambio de mentalidad. No hay excusa por no tener un arrepentimiento genuino como Dios demanda en las Escrituras. Por tanto, el animal ciego representaba que era una ofrenda de ignorancia. Malaquías, el profeta Malaquías le reclama a Israel: ¿por qué me ofreciste los cojos, los lisiados, los mutilados?
Aleluya. Lo que no sirve, lo enfermo. Aleluya. La palabra enfermo significa herido. Y hay gente que su alabanza nace de las heridas. Por eso que ahora tenemos una adoración a Dios, porque la adoración es postración y se la dedicamos a Dios. Y cuando esa alabanza y esa adoración Dios la recibe, hay una manifestación de aprobación, que es su manifestación, consumiendo la ofrenda y dando la aprobación. Por eso es que ahora tenemos el estilo de alabanza, que son alabanzas de venganza, alabanzas que son autojustificaciones, adoración, supuestamente canciones como la canción de Alex Zurdo, Doña Religión, y como la canción de Redimido y Almighty, que son una canción de autodefensa, de diciéndote yo, este es mi estilo, me tienen que aceptar a mí así. O sea, a gente que se convirtieron los otros días, le quieren decir a la iglesia cómo es que se bate el cobre aquí. O sea, aquel que dictamina cómo es que se le sirve a Dios la Biblia. Entonces, por eso es que la adoración no puede ser una adoración ignorancia, porque Dios no tendrá por culpable al inocente. Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Y hay gente que dice, no, que el muchacho está tostado, pero mira qué cosa, está tostado para aceptar el evangelio liberal, pero no está tan tostado para rechazar las demandas bíblicas. Mira qué malicia al diablo. O sea, y que Dios lo sane, porque aquí nosotros queremos un Dios que sana, porque si el Galadeno habitaba los montes, hiriéndose con piedras y habitaba en el cementerio, aquí el poder de Dios, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace un segundo. Cuando el hombre le permite a Dios trabajar con él, lo libera en un segundo. Pero hoy tenemos la mentira de la salvación de proceso. No, que Dios está bregando poco a poco y poco a poco. Entonces la gente lleva poco a poco. Hermano, usted se convirtió, sí, que estoy dejando el cigarrillo poco a poco, y en ese relajo lleva 5 años fumando. No, hermanito, es que estoy poco a poco, y con ese relajo lleva 5 años conviviendo en fornicación. Y no te acaba de arreglar tu vida con Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy predica lo que le conviene. La gente no quiere la pedrada, la gente no quiere asumir posiciones, no quieren asumir posturas claras, tangibles, visibles, para que el pueblo entienda qué es la palabra del Señor. Entonces tenemos hoy un pueblo o unos ministerios que ellos hablan lo que la gente quiere escuchar. Si reciben aplauso, no, ese mensaje fue de Dios. Si reciben pedra, no, ese mensaje hay que quitarlo, porque me va a cejar las puertas. Porque la gente vive de admiración, la gente vive de los aplausos. Pablo decía, si prefería agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Entonces tenemos un evangelio no basado en principios bíblicos, sino un evangelio basado en opiniones. No, yo opino que no, hermano, lo que la Biblia dice. Adoración es postración, adoración es rendimiento, adoración es honrar. ¿Cómo vamos a honrar? Usted nunca ha visto una instalación de un presidente de los Estados Unidos, una instalación de un gobernante, que pongan un trap de fondo para recibir un dignatario a una nación, o que reciban con un reggaetón para recibir a un dignatario. ¿Por qué? Porque eso no trae honra. Eso es lo que mueve la carnalidad, y está probado científicamente que aún las moléculas reaccionan al ritmo de la música. La Biblia habla que hablemos entre nosotros con salmos y cánticos espirituales. O sea, la adoración reside en el espíritu. Usted dirá, no, pastores, que somos cuerpo, alma y espíritu. Pues claro, nuestro espíritu afecta nuestras emociones, y por último terminamos batiendo nuestras manos. Pero esta batida de mano es iniciativa de lo que siento en mi espíritu, que mi espíritu afecta a mi alma, el asiento de las emociones y sentimientos, y afecta a mi cuerpo, que me produce levantar las manos y batírselas a Jehová. Ahora, yo puedo batir las manos, yo puedo seguir un ritmo, pero no necesariamente ese ritmo me mueve mi espíritu. Entonces la gente dice, mi hermano, como la pregunta, mucha gente que dice, ¿verdad? Porque la gente quiere ser sabio. No hay base bíblica ni fundamento bíblico para nosotros decir que esta música proviene de Dios, porque claramente, y las evidencias son contundentes,
que es una influencia. Ahora le pregunto yo, si el trap o el reggaetón hubiesen existido, no hubiesen existido en el mundo, no hubiesen existido en la iglesia. Por eso la Biblia dice que Dios le plació salvar al hombre mediante la locura de la predicación. Y estoy hablando en el tema ahora que pretendemos sustituir lo que es la predicación por el rap y el reggaetón, porque ahora esa es la estrategia máxima para ganar las vidas. La gente dice, y como son, la gente se quieren hacer sabios porque el ignorante cuando se burla quiere tapar su ignorancia y pasarse por sabio con su mofa, porque el que se mofa es una persona ignorante. Las personas que viven en la ignorancia bíblica y que tienen una mente carnal no pueden comprender las verdades bíblicas porque están ciegos espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué la gente defiende en este movimiento? ¿Habrá base bíblica? No es el pragmatismo, no es decir, wow, vinieron una multitud. ¿Cuántos de esa multitud perseveraron? Porque Pablo dijo, cuando fue a la iglesia de Corintios, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Y Pablo era un hombre que aunque era tosco en el hablar, no era tosco en el conocimiento, como él decía. Pero dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Otra falacia que existe es que la gente dice que hay una oposición a este mensaje, que la gente no quiere escuchar predicaciones, que a esta generación no le gusta escuchar predicaciones porque él es aburrido, o el mundo no entiende lo que es la predicación, que hay que llevársela en su nivel. Y eso es una mentira, porque el que pone convicción de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. No son las estrategias. Y le voy a decir una cosa. Hace poco escuché por la radio de este país un presidente de concilio hablando alarmado porque su juventud se estaba yendo de la iglesia. Y le voy a decir una cosa, no son de esos que usted le llama religioso. No son esos que usted le llama legalista. Son de los que han cambiado, los concilios que han cambiado los principios bíblicos para suavizar el evangelio, para que lleguen más almas. Pero se están dando cuenta que no está produciendo resultados. Porque aquí al fin y al cabo lo que produce cambio es la manifestación, es la convicción del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo choca con las vidas, las produce un cambio de vida. El reggaetón y el trap produce a una humillación. O sea, la canción Doña Religión, la canción filipense que ella no sé qué, producirá una humillación en la vida del creyente o producirá a menear la carne o producirá adoración. Adoración va para Dios. Pero claro, ahora no es adoración, ahora es música. Son conciertos, porque la definición de concierto es una tarima, un lugar donde expresamos nuestros talentos para el público. El adorador no canta para el público, el adorador canta para Dios. Y cuando Dios recibe esa adoración, hay una respuesta de Dios, como lo que pasó en el Monte Carmelo, en los tiempos de Elías, que descendió fuego sobre el altar. O sea, el que quiera negar esa realidad, que la niegue. Pero la estrategia, y obviamente no existían los conciertos, no existía el reggaetón, no existía para los tiempos del apóstol Pablo, y hubo una oposición a la predicación. ¿Cuál fue la oposición? Bueno, que para los judíos es locura, para los judíos tropezadero, y para los griegos o para los gentiles es locura. O sea, había oposición del mundo gentil, de los griegos y del mundo judío, oposición al mensaje y al evangelio de Jesucristo. Siempre ha habido oposición hasta el día de Pentecostés. Hubo un grupo que no se convirtió, de los burladores. O sea, le queremos dar más peso a la estrategia y a lo secular, ¿sí? Y pasarle por encima de los principios bíblicos, porque lo que importa es
el pragmatismo, o sea, los resultados, sin importarme que sea principios bíblicos, porque el pragmatismo dice, si sirve, tiene que ser de Dios. Si sirve, tiene que ser de Dios. La Biblia dice que David reunió a 30,000 personas para traer el arca del pacto. ¿Qué dice la Biblia? Que David iba danzando con los bueyes. Yo quiero darle otro enfoque a ese pasaje bíblico. Porque David iba danzando y muchas veces la gente le quiere dar el énfasis a que David danzara. Si la fórmula de traer el arca era la danza de David, ¿por qué los bueyes tropezaron en Usa? Amén. Gloria no, tropezaron y Usa murió. Que ese lugar significa el quebrantamiento de la fuerza. 30,000 personas estuvieron de acuerdo de traer el arca. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos que las almas se convierten, pues yo no quiero que las almas se pierdan. ¿Sabes? Las almas se salven. Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a traer la presencia? ¿Cómo vamos a utilizar la estrategia? 30,000 personas dijeron, traigan el arca. Pero lo hicieron mal porque no le preguntaron al dueño cómo se hacía. O sea, no le preguntaron al dueño del arca, ¿cómo es que se trae el arca? ¿Por qué David trajo el arca sobre los bueyes? Porque ese fue el ejemplo como los filisteos devolvieron el arca a Israel. Ellos creían que esa era la forma correcta de traer el arca y la presencia. Entonces, cuando pasó el quebrantamiento, consultaron a Jehová. Ahora le preguntaron al dueño, ¿cómo es que se dieron cuenta que fue las manos de los levitas? Y David volvió a danzar, pero la danza o el gesto de una buena intención o de júbilo o de alegría, Dios no violenta sus principios bíblicos, porque aunque la adoración sea un regalo para Dios voluntario, Dios es exigente con lo que se le da. Tiene que ser viva, agradable y aceptable, que es vuestro culto racional, viva, no muerta, una alabanza viva que nazca del Espíritu, agradable a Él, no a los oídos de la gente, porque hoy en día se canta canciones para vender CD, para vender por iTunes y para vender por CD Baby, para vender por todas estas plataformas que están como los reggaetoneros que están tirando más que sencillo y sencillo cada semana, y gloria a Dios por eso. Pero si usted lo hace por negocio, le va a tener que dar cuenta a Dios. Usted lo hace para darle el oído a la gente, le va a tener que dar cuenta a Dios. La adoración es para ministrar a Dios, y lo que ministra el pueblo es el efecto de esa adoración delante de la presencia de Dios. Pero tenemos adoraciones que lo que mueve son las emociones y la gente llora, pero no es porque nació, no es un toque del espíritu, es un toque de la emoción. La adoración, entienda esto, la adoración está diseñada en el culto cristiano para adorar y rendirle culto al Señor. Usted no le está cantando a la gente para grabar a la gente. Ese es el orden bíblico. No es para llevar un mensaje a la gente. Para eso está el mensaje. La adoración no puede sustituir la predicación no puede sustituir la adoración. Son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos el caso del arca. Cuando le preguntaron a Dios, el arca vino. Entonces, ¿cuál es la controversia que surge? La controversia que surge es porque no somos objetivos. El secularismo quita la objetividad de la verdad. El relativismo que dice, de acuerdo del lente que usted vea, es la verdad que usted propiamente edifica, porque la verdad se ha vuelto relativa, pero aquí hay una verdad absoluta que es la palabra del Señor. ¿Por qué la gente se ofende? Si yo digo que el reggaetón es de Dios, ¿por qué usted se va a ofender? Si yo soy simplemente un hombre, y si soy un hombre, Dios no tiene que atender mi voz para hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué la gente sale en defensa de una persona que todos sabemos que han brincado los procesos, que no está apto para hacer un altar para predicar? Porque la gente lo coge en personal. La gente se refleja en la vida de los otros y dice, no, fulano lo está atacando, y todos lo pelan al odio y al rencor y a la persecución. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos gente todavía que están predicando, pero están heridos. Heridos como le llaman ellos, el sistema. Pero no es el sistema, es la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por los pastores de antes. Gracias a Dios por ese evangelio que se me enseñó. Y ese evangelio que crecí, que me enseñó que el evangelio no es un relajo.
que el altar es cosa seria. No estoy hablando de un Dios que es un ogro. Claro que conozco al Dios de misericordia, al Dios de bondad, la justificación por la fe, la salvación no es por obra. Pero hay gente que están haciendo abogados de Satanás. Aquellos que un día predicaron igual que nosotros, pero hoy en día ellos entienden que están heridos y hablan de sus heridas. Por eso es que hablan en contra de la santidad. Y lo que hacen no es defender posturas bíblicas, sino que son posturas conforme a su propia concupiscencia. Por eso la gente se ofende y lo toman personal. Entonces, lamentablemente, y para finalizar, hemos hecho una encuesta: reggaetón y trap cristiano, imitación del mundo, adoración. Hay un 5% que dijo que es adoración y un 95% que era imitación del mundo. Pues claro, porque si no hubiese existido el trap, y para que usted vea, hermano, que la tendencia en la iglesia se alimenta y es un reflejo del mundo. Si el mundo cambia, la iglesia cambia. O sea, como ahora lo que está es el trap, la gente se fueron ahora por la línea del trap, que obviamente trap lo que significa que es un lugar donde tiran droga. Y de ese mundo nació. Ahora, yo soy criado en el evangelio, como todo el mundo sabe. Y yo me acuerdo de los comienzos del rap, porque primero comenzaron con rap, después comenzaron a reggaetón y después a trap. Y quiero hacer un paréntesis para ir finalizando. Yo me recuerdo un señor que es amigo mío de muchos años, que yo le invitaba, y él era uno de los sacerdotes satánicos en Puerto Rico, y él era el número 5. Y él me dijo: ¿tú sabes por qué yo no creo en el rap? Porque nosotros convocábamos a un demonio y a un principado que se llama rap. Y él dijo: cuando nosotros convocamos a ese espíritu, comenzó el movimiento del rap. O sea, que lo que se está moviendo es una atmósfera espiritual, y eso fue palabras textuales de esa persona, que no sé si partió con el Señor ya, hace tiempo no la veo, pero imagínense, para ese tiempo era el número 5 en Puerto Rico, y él me testificó eso. Testimonios reales. Lamentablemente, todo lo que está pasando en la iglesia es el reflejo o influencia del mundo dentro de la iglesia. Primero era rap, reggaetón, se acabó el reggaetón, ahora es el trap. ¿Qué será mañana? ¿Qué será el futuro cuando ya la gente no escuche el trap? Y si usted ve que el género mundano va en decadencia. Y la música trap tiene que ver con tiraera. Por eso es que nació la música, el estilo de música de Filipenses capítulo 1, ese, no sé. Y Doña Religión, porque el trap tiene que ver con ese estilo de música de hablar de tiraera. Y ese es el espíritu que se está moviendo. Ahora, yo no necesité de reggaetón cristiano para que Dios me guardara en mi juventud en la iglesia. La iglesia de Cristo nunca ha necesitado del reggaetón ni del trap, ni tampoco lo necesitará. Porque la Biblia dice que es mediante la locura de la predicación, y el que pone convicción de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. No son las estrategias, no es el ritmo musical, no es el reggaetón, no es el trap, ni ninguna otra estrategia que se puedan inventar o que hayan infiltrado dentro de la casa de Dios. Será la estrategia, sustituirá el respaldo que tiene la predicación bíblica para salvar las almas. Y mucho ojo, porque hay muchos que hoy en día defienden lo indefendible simplemente por empatía, pasándole por encima los principios bíblicos y acomodando lo carnal, lo quieren encajar dentro del espiritual, pero como dice por aquí los boricuas, se le está encajando la flota. A muchos se le están cayendo la careta de lo que realmente quieren hacer con el evangelio. Y le voy a decir una cosita, le va a pasar lo que le pasó al rey Ezequías. El mejor rey que Israel tenía fue tan y tan bueno que llega el momento que la gente se cree tan y tan poderosa
y tan influyente que usted ve que ellos comienzan a hacer lo contrario de lo que lo están criticando por rebeldía. Ezequías tomó el lugar de sacerdote y le dio lepra. Hay mucha gente que se creen con tanta y tanta autoridad y tanta influencia. Y como saben que la gente lo sigue, la gente se creen que ellos, lo que digan, la gente se van a postrar a lo que ellos digan, así digan lo que no, la Biblia no dice. Y voy a terminar con esto. Hace poco estaba predicando en un altar y sentí de parte del Señor. Y yo para decir esto se necesita, ¿sabe? Porque este desastre que existe en la iglesia de hoy, cada cual haciendo lo que le dé la gana, tal como la generación de Josué, una falta de respeto, un relajo que tienen con el evangelio de Cristo. La obra no es mía. Yo simplemente estoy aquí dando lo que la Biblia dice. Usted tiene dos opciones. Usted lo coja, usted lo rechaza. Esto no va para atacar a fulano y mengano, porque si fulano Dios lo llamó, lo que yo diga aquí no importa. ¿Sabe? Si fulano lo llamó, yo no puedo frenarlo. Por eso es que el dueño de la obra es Dios. Y Dios mismo va a enderezar su obra. Las cosas ocultas las va a sacar Dios para afuera. Porque Dios no va a permitir que la gente hagan con su obra lo que le dé la gana. Y Dios tiene un límite. Una vez usted pasa las rayas y el límite de Dios, usted se la va a tener que ver con Dios. Usted creyendo que está atacando a Omar Lugo, a fulano de tal que predica sana doctrina para desacreditarlo, usted se está metiendo con el Señor. No porque yo no soy nadie. Yo hablo la Biblia. Si usted se mete con la Biblia, se está metiendo con Dios. Dios es el dueño de la obra y Dios va a hacer algo. Hay una promesa en Filipenses, la iglesia de Filadelfia. Dice, y haré que reconozcan que yo te he amado. Y antes que la iglesia sea arrebatada, el mundo entero va a saber que en el mundo hay boca de Dios y hay una iglesia santa para Dios. Hay un pueblo diferente entre todas las naciones que se llama la iglesia. Que Dios nos ayude a ser fiel hasta la muerte y permanecer. El consejo bíblico no es cambiar a lo moderno, es permanecer en lo que hemos sido enseñados. La iglesia, aleluya, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Promesa para la iglesia de Filadelfia. Sigan diciendo que somos religiosos. Sigan desacreditándonos con argumentos personalistas. Argumentos y epítetos que lo que hacen es denigrar, porque como no tienen argumentos bíblicos, lo que hacen es denigrar. Y si tienen argumentos bíblicos, lo sacan fuera de contexto para formar un pretexto. Pero usted sabe que está metiendo con la obra de Jesucristo. Y el que se meta con la obra de Jesucristo se va a tener que verla con Dios. Así que yo sigo creyendo en un evangelio sin reggaetón, en un evangelismo sin reggaetón, sin trap cristiano, donde el Espíritu Santo es el que opera el milagro en el corazón de los oyentes, de aquellos que escuchan la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparte este video con alguien y que Dios nos ayude a ser librados de la oleaje de engaño y falsedad que estamos viviendo. Así que hacia adelante en Jesucristo.